Hola Iglesia, bienvenidos a este tiempo de enseñanza. Eh, Hay un tema que quiero compartir, ¿sí? Hoy vamos a comer un poquito de carne, una deliciosa bandeja paisa para los que les gustan las alegorías con la comida, ¿sí? Hoy vamos a escudriñar un tema muy hermoso en la escritura, que sí es un poco ahí de alimento sólido, ¿sí? Pero que es hermoso y precioso y que igual sé que nos va a edificar a todos, porque habla acerca de nuestra identidad, de lo que somos delante de Dios. Eh, Hace unas semanas cuando hablamos acerca del propósito eterno de Dios, hablábamos de Juan 5:39 al 40, donde Jesús dice: ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para tener vida. Entonces hablábamos de cómo toda la escritura, toda la historia que hay en las escrituras, todo lo que hay desde Génesis a Apocalipsis, apunta a un solo lugar, a Jesucristo. Da testimonio de Jesucristo y nos da testimonio para que vayamos a Él, y al ir a Él, ¿qué obtenemos? Vida. De parte de Él obtenemos vida. Wow, y eso es hermoso. O sea, toda la escritura es como una brújula. Hablábamos de que era como un GPS que nos guía a Jesucristo. En Colosenses 1:16 dice: todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces todas las cosas han sido creadas por medio de Él y para Él. Y eso es hermoso. O sea, Él es el centro no solamente de la historia bíblica, Él es el centro no solamente de lo que encontramos de Génesis a Apocalipsis, sino que de toda la creación. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Para quién? Para Jesucristo, para cumplir un propósito eterno. Eso es lo que nos dice Efesios 3:11, donde dice: conforme al propósito eterno. Otra versión dice: conforme al plan de las edades que hizo en Jesús el Mesías, Señor nuestro. Entonces hay un gran propósito eterno, hay un gran plan de las edades, hay un propósito que se extiende desde antes de Génesis hasta Apocalipsis, que lo vemos en toda la creación, que toda la escritura apunta a ese propósito en Jesucristo. Y no solamente eso, sino que toda la creación, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que todas las cosas son por Él y para Él. O sea que hay algo que el Padre quiere. Y eso lo hemos explorado en otros temas. Y en Colosenses 1, del 26 al 29, veíamos la vez anterior. Por eso, si no has visto esa enseñanza, te invito a que la puedas ver para profundizar en ese tema en específico. Colosenses 1, del 26 al 29 dice: el misterio oculto desde los siglos y edades, pero que ahora fue manifestado a sus santos. Entonces dice, hay un misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, y ahora ha sido manifestado a nosotros, a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es el misterio? Dice que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria, a quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto, esa palabra, maduro, en Cristo, en lo cual también me fatigo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Había un misterio que estaba oculto desde los siglos y las edades, pero que por medio de Jesucristo, ¿cierto?, fue dado a conocer. ¿Y cuál es ese gran misterio? Que Cristo habita en nosotros. La esperanza de la gloria. ¡Qué hermoso! Y dice, y esto es lo que hacemos nosotros los apóstoles, ¿qué? Anunciar y amonestar a todo hombre y enseñar a todo hombre con toda sabiduría. ¿Con cuál fin? ¿Con cuál propósito? A fin de para presentar a todo hombre maduro en Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Que Cristo sea formado en nosotros. Pero no solamente eso, ¿cierto? Que al formarse Cristo en nosotros vamos siendo perfeccionados, y vamos madurando. Dice, a fin de presentar a todo hombre maduro en Cristo. ¿Y presentárselo a quién? A Jesús, ¿sí? En su venida, en su momento del encuentro. Y decirle, mira,
¿sí? Mira a los que preparé, mira a los que les enseñé tu diseño, mira a los que les enseñé lo que tú eres. No solamente mira a quienes les compartí que Jesucristo, sí, vino a salvar y a morir por tus pecados. No, porque eso es un conocimiento intelectual, esa es la fe intelectual que nos salva. Sí, millones de personas han repetido la oración de fe y no han sido salvas porque solamente la repitieron como algo intelectual. Pero muchos otros, incluidos muchos de nosotros, hicimos esa oración con una fe sincera y empezamos a caminar y a crecer en Él. Y es lo que dice la Escritura. El fin no es convertir a la gente. El fin es presentar a todo hombre maduro en Cristo. Por eso habla de un proceso. Por eso en Hebreos dice, dejando las cosas de niños atrás, los rudimentos, ¿cierto? Avancemos a la madurez, avancemos a la perfección. Por eso el apóstol en Gálatas dice, hijos míos por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Porque el propósito es formar a Cristo en nosotros. No es solamente que Cristo viene a nuestro corazón, sino el proceso de crecimiento y de maduración. No es solamente ser niños de Dios, es crecer a la estatura de la semejanza de Cristo. Y por mucho tiempo la iglesia ha creído, porque así se ha dejado engañar, lo que le ha dicho Satanás, de que eso es solo para cuando mueras. Mira, cuando mueras serás como Jesucristo. Entonces, ¿qué ha hecho la iglesia? Dividir el proceso. Como que no hay proceso. Recibes a Cristo aquí y continúas siendo un inmaduro. Y cuando mueres, de un momento a otro eres perfecto. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que desde aquí y ahora inicia nuestro proceso de ser maduros, ¿sí? Y culmina, ¿sí? Cuando nuestro cuerpo, que es lo último inmaduro, ¿sí? Muere y resucitamos, o si Él viene antes de que muramos, nuestro cuerpo va a ser transformado, le vamos a recibir en las alturas. Dice que somos el comité de bienvenida de Cristo, ¿sí? Dice que somos ese comité que le recibe en las alturas para venir con Él a la tierra. Dice, somos ese comité y somos transformados de un momento a otro en aquello que falta por madurar. ¿Qué es? Nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo debe pasar por el proceso de morir para poder resucitar. Entonces, muchos han creído que el proceso es simplemente, ¿sí?, como que aguantar hasta la hora de la muerte, ¿sí?, y tener las mismas inmadureces y el mismo pecado siempre, toda la vida y ya. Pero la Biblia dice que hay un proceso de madurez. Dice que Pablo se desgasta, dice, en lo cual también me fatigo. ¿Se fatigaba qué? Esforzándome, según su poder que obra poderosamente en mí. O sea, es el poder de Él obrando en nosotros. ¿Para qué? Para presentar a todo hombre y obviamente a toda mujer, ¿sí?, perfectos en Cristo, maduros en Cristo. ¿Por qué estás tú escuchando esta enseñanza en este momento? Porque haces parte de ese proceso, ¿sí?, de maduración en el que el Señor nos está preparando, nos está perfeccionando. ¿Para qué? Para ser maduros en Cristo, para que haya más de Cristo en nosotros. La vida cristiana no se trata de que un día recibiste a Jesús en tu corazón y que ya todos tus pecados han sido perdonados. No, se trata de cómo Cristo viene a habitar en ti, cómo el más grande del universo viene a formarse en ti, cómo te viene a transformar. Sí, no es información, es transformación. Y cómo a medida que pasan los días, las semanas, los meses y los años y las décadas, debe haber un proceso en el que más de Cristo está en ti y eres más maduro, tu carácter está más maduro, tu espíritu está más maduro, tus emociones están más maduras. Y no quita que tengamos caídas, porque dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. No quita eso, porque aún tenemos, ¿cierto?, el cuerpo de muerte, tenemos nuestro cuerpo que ha de ser resucitado. Entonces el cuerpo aún es ahí el enemigo íntimo que todos tenemos y que nos jala con sus pasiones, con sus deseos, con la concupiscencia que está en nosotros. Entonces tenemos ese enemigo, pero la Escritura dice, en Romanos 8, que conforme alimentamos al Espíritu y las cosas que son del Espíritu, la carne se muere de hambre. Entonces, conforme yo alimento las cosas, mi lucha va a ser mayor o menor. Por eso, miren ustedes, entre más yo, entre más nosotros alimentemos nuestra carne, con lo que vemos, con lo que amamos, con lo que nos mueve nuestras pasiones, ¿sí?, sea la música, lo que escuchamos, lo que vemos de videos y demás, las imágenes que compartimos o que miramos en internet. Todo eso o ayuda a alimentar mi espíritu o alimenta
mi carne. Y cuando yo alimento mi carne, pues más fácil, ¿sí? Se me da el abrir puertas a la tentación y en caer en la tentación. Recuerden que lo malo no es ser tentados, lo malo es caer en la tentación. Entonces a veces tenemos personas, tenemos jóvenes, tenemos que pueden ser hasta pastores, maestros, pueden estar en la alabanza, lo que sea, ¿sí? Pueden en nuestra congregación y en otras congregaciones. Pero que su vida gira en torno a cosas tan almáticas y a este mundo y alimentan tanto su carne que por eso fácilmente caen en pecados de fornicación, de pornografía, ¿sí? De todas estas cosas. Luego están en mentiras, están en esto, llevan doble vida, ¿sí? Son unos santos en la congregación o para cuando todo el mundo los ve, pero por detrás, ¿sí? Su vida no está siendo santificada y eso no tiene sentido. O sea, ese no es lo que quiere Jesucristo. Jesucristo quiere formarnos y madurarnos, ¿sí? Y nuestra labor es llevar a otros en ese proceso de madurez. Por eso molestamos, por eso a veces llamamos la atención, por eso nos exhortamos mutuamente, por eso nos animamos también mutuamente y por eso estoy yo aquí en este momento, en parte de ese proceso como una persona más de las que Dios ha colocado en tu camino. Unos sembraron, otros regaron, pero solamente Dios da el crecimiento. Pídele a Dios que por medio de lo que Él pueda decir a través mío, tú puedas ser edificado para ser cada vez más a la imagen de Él. Te pido que puedas dejar a un lado, ¿sí? Mi edad, ¿sí? Quién soy yo, cómo soy, cómo hablo. Y que puedas decirle, Padre, yo quiero ser edificado. Y si yo estoy escuchando esta enseñanza en este momento, y si yo estoy escuchando estas palabras en este momento, y si algunas de ellas me caen, no quiero simplemente ignorarlas, Padre. Si tú has colocado a esta persona en mi camino que está hablando de esto, no quiero perderme de lo que tú quieres hacer a través de él. Que lo que sea de Jorge, inventos de él y opinión de él, dejémoslo a un lado, eso no sirve. Aquí no venimos a hablar de opiniones y a veces se nos salen, entonces mis opiniones no importan. Pero que aquello que la Biblia dice con claridad acerca de nuestra identidad, de quiénes somos, de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, Padre, que entre hasta lo más profundo de mi espíritu y que yo pueda caminar en pos de ello. Amén. ¿Trato de ello? Entonces, hemos hablado acerca del misterio oculto en Cristo. Hemos hablado de que el mayor privilegio que tenemos nosotros es que Cristo habita en nosotros. O sea, los antiguos, para buscar la presencia de Dios, tenían que ir hasta Jerusalén, donde estaba el templo, a presentar un sacrificio. Eso es adorar, ¿no? Adorar es presentar el sacrificio. Alabar es cantar. Recordemos, David alababa a Dios con su cántico. Tenemos que el libro más grande en la escritura, un libro que parte ahí la escritura, está casi en la mitad, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, se llama Salmos, son cánticos, es de esa relación, de ese cantarle al Padre, de ese cantar de lo que Él ha hecho, de lo que hace y de lo que hará, también de esa parte de orar, de ese comunicarse con Él, y David lo hacía, y eso se llama alabanza, es hermosa, es preciosa, es necesaria. Y otra cosa es adorar, que la escritura lo define como algo diferente, pero ya saben, la tradición y los últimos 100 años fusionaron esas dos palabras y perdimos una, porque se nos hizo creer que si le llamamos a la alabanza, alabanza, no es tan espiritual. Entonces decidimos colocarle el título de adoración para que suene más espiritual, como más santo, más profético, ¿no? Así como cuando nos llegó el tema de las olas por las que pasan las iglesias a nivel del mundo, la ola del reino. Entonces, no, pues yo ya no puedo decir que voy a trabajar, ahora tengo que decir que hoy tengo un trabajo de reino. Ahora ya no puedo decir que tengo una casa porque eso suena como tan vacío, pero si digo, yo quiero es una casa de reino, Padre. Suena profético, sí, amén, hermano, o sea, suena poderoso. ¿Por qué? Porque así somos nosotros, creemos que si le ponemos un rótulo a las cosas, van a ser más o menos. Y la idea es que le coloquemos el título que deben tener delante de Dios. Entonces luego vino lo profético. Entonces ya no basta con tan solo orar, hermanos. Ahora tenemos que orar proféticamente. Eso suena muy chévere. O sea, ¿usted qué quiere?
Orar normalito allá como una viejita que está llorando todos los días, repitiendo su oración. O orar proféticamente, que suena poderoso. Y empezamos a menospreciarnos entre nosotros. Y a menospreciar a la anciana que tiene su cuadernito y que todos los días se levanta a orar. Y que es más fiel que muchos profetas y autoproclamados apóstoles. Y que tiene un lugar más alto en el reino de los cielos. Porque ella le sirve a él en lo oculto, donde nadie más la ve. Y su recompensa va a ser grande. En cambio, estos que sirven en lo público y donde todo el mundo los ve, ya tienen su recompensa. Y así, entonces con la adoración pasa lo mismo. Entonces, no, alabanza suena como solo cantar y como que tan superficial. Cuando el libro más grande en la Biblia, sí, uno de los libros más grandes es el de Salmos, el de alabar. Entonces, no, pongámosle el título de adoración, porque suena más profundo, más íntimo. Y así con todas las cosas. Entonces, así pasa. Entonces, somos amantes de los títulos y de los rótulos. Y creemos que por utilizar el título ya tenemos la realidad que eso implica. Entonces yo puedo decir, sí, Cristo habita en nosotros, ya lo sé. Y mi sola actitud demuestra que no estoy viviendo la inmensidad de lo que eso significa. Entonces, todos los antiguos tenían que ir a un lugar, hacer un sacrificio, que eso es adorar, presentar el sacrificio es adorar. Cada vez que en el Antiguo Testamento decían, íbamos a adorar, era porque iban a presentar un sacrificio. Nunca era porque iban a cantar. Entonces colocaban el sacrificio y lo presentaban. Y debían ir al lugar que Dios había escogido, el templo, ¿sí? En Jerusalén, que antes era el tabernáculo en el desierto y que luego estuvo en la tierra prometida hasta que el hijo de David, Salomón, diseñó el templo. Y todo esto, ¿sí? Era para enseñarnos la importancia de buscar la presencia de Dios, la santidad de la presencia de Dios, que la presencia de Dios no iba a estar en cualquier casa, no iba a estar en cualquier lugar, que la presencia de Dios requiere un lugar santo, inmaculado, precioso, hermoso, apartado, que la presencia de Dios, sí, no puede estar al lado ahí de los ídolos. Yo no puedo tener la televisión ahí, sí, o mis videos ahí en el celular y al lado la presencia de Dios como un ídolo más. No, por eso les dijo, y no se van a hacer imágenes, no se van a hacer nada, ni semejanza, y no las van a tener en sus casas ni en ningún lugar. No se van a hacer ninguna semejanza. Van a tener un lugar que va a ser el lugar sagrado, donde va a aparecer, a manifestarse la presencia de Dios. Y ese lugar va a tener unas medidas especiales y perfectas. Y ese lugar va a tener elementos especiales y perfectos. El lugar donde yo voy a habitar va a tener una puerta. Y va a ser una sola puerta, porque solo hay un camino que me puede llevar a la presencia del Padre. Y solo va a tener una puerta. Y cuando yo pase por esa única puerta, camino a la presencia del Padre, esa única puerta que es Jesucristo, porque es a quien apunta toda la Escritura, ¿cierto? Pero el Señor dijo, esa única puerta. Lo primero que vamos a encontrar es un altar para el sacrificio. Porque el que quiera venir en pos de mí y seguirme, debe negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día. Sacrificio vivo. Romanos 12. Presenten sus cuerpos como sacrificio santo, agradable a Dios. Y entraba uno al tabernáculo y lo primero, el altar del sacrificio. Porque nadie puede entrar si no es por medio del sacrificio. Y primero que todo el sacrificio perfecto que es Jesucristo. Pero seguidamente nos presentamos nosotros nuestras vidas como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y seguidamente seguía el lavacro, una fuente de bronce con agua para que los sacerdotes se limpiaran las manos y los pies, sí, así como Jesucristo limpió los pies de sus discípulos y se limpiaran para poder entrar al lugar santo. Y en el lugar santo está la lámpara de los 7 brazos, está la mesa de los panes, sí, y está el altar de incienso, que son las oraciones, donde se presentan las oraciones de Dios. Pero si uno quería continuar en la presencia de Dios, había un velo y debía atravesar ese velo, pero no lo podía atravesar cualquiera de los israelitas. Tenía que ser de la tribu de Leví, pero no cualquiera de la tribu de Leví. Tenía que ser de una casa sacerdotal que era la de Aarón, y no cualquiera de esa descendencia.
sino aquel que había sido elegido para esa ocasión, para ese año como sumo sacerdote. Y una sola vez al año podía entrar hasta el lugar de la presencia de Dios, llevando la sangre del sacrificio y habiendo pedido perdón primero que todo por sus propios sacrificios. Y una sola vez al año podía ese sacerdote entrar hasta el lugar de la presencia de Dios, donde estaba el arca del testimonio, en ese lugar oscuro porque no le entraba la luz. Algunos dicen que le entraba un poquito de la luz de la lámpara, pero el caso es que era un lugar apartado y no podía entrar sino una sola persona de todo el pueblo de Israel, porque Dios es santo, santísimo, es 3 veces santo, 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 santo. Y el Señor le dio este diseño del tabernáculo para que todos los israelitas y todas las personas supieran que entrar a su presencia no era cualquier cosa, que no cualquiera lo podía hacer, que se requería un sacrificio para poder hacerlo, que había todo un diseño de pasar por la puerta, ¿sí? De pasar por el altar del sacrificio, de pasar por el lavacro, ¿sí? De pasar por la lámpara, por los panes, por el altar de incienso, de atravesar un velo, una sola persona, una sola vez al año, para estar en la presencia de Dios. Y así durante milenios ese fue el diseño. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Porque el Señor, como lo leímos en Juan, toda la escritura hablaba de Jesucristo y Él quería mostrar el diseño, cuánto nos había alejado del pecado, de la presencia del Padre, que requeríamos de todo este diseño de redención para volver a llegar a la presencia de Él, pero solo un hombre lo podía hacer. Y es así como Jesucristo entra una vez y para siempre en los cielos, en el tabernáculo, ¿sí? Celestial, y dice que entra una vez y para siempre y abre el camino al lugar santísimo, al lugar de la presencia del Padre. Y dice que ahora todos nosotros que hemos creído en el Hijo, que hemos nacido de nuevo, podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia de Dios. O sea, lo que antes solo podían hacer una vez al año, una persona, y que lo que podían hacer los demás era llevar sus sacrificios al templo y tenían que movilizarse hasta Jerusalén para hacerlo. Jesucristo viene y dice, eso era antes así, pero ahora he abierto los cielos y ahora todos mis hijos pueden tener acceso directo a la presencia de Dios. Y no solamente eso, sino que la presencia de Dios, que estaba en ese lugar que era santo, inmaculado, apartado, donde solamente una persona entraba una vez al año por unos minutos y salía de ahí. La presencia del Dios viviente, que tocaba ir y recorrer, si tú estabas fuera de Jerusalén, empezar toda una caravana para ir hasta un lugar especial para buscar a Dios. Ahora esa presencia santa, preciosa, gloriosa, ha venido a habitar en ti, porque ahora tú eres el templo, tú eres el lugar sagrado de la presencia de Dios. Cristo en nosotros, y ese es el privilegio que no tuvo Adán, no tuvo Enoc, no tuvo Abraham, no tuvo Moisés, no tuvo Josué, no tuvo Samuel, no tuvo David, no tuvo Elías, no tuvo ninguno de los profetas, no tuvo ninguno de los reyes. ¿Y que tenemos nosotros ahora por medio de Jesucristo? De que el lugar más santo para Dios somos nosotros. Y es ahí donde hablábamos del propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios, así como tenemos al Padre, Dios Padre Celestial, al Hijo Jesucristo y a su Santo Espíritu, el Espíritu Santo, 3, tenemos un triple propósito eterno en Dios. El Padre quiere una familia de hijos e hijas. Jesucristo, el anillo, quiere una amada con la cual ser uno, una esposa que sea espíritu de su espíritu. Y el Espíritu Santo está buscando un lugar donde habitar. Y de Génesis a Apocalipsis, esa es la historia que se muestra en la palabra. El Padre buscando su gran familia, el Jesucristo, el Hijo, buscando a su amada para ser uno con ella, y el Espíritu Santo buscando un lugar donde habitar, un lugar santo, inmaculado para Él. Y esa es nuestra identidad, y es tan hermoso porque dice Cristo en ustedes, ese es el misterio.
Ustedes son ese lugar donde el Señor ha decidido habitar. Entonces nosotros somos la casa del Espíritu Santo. En Juan 14:17 dice, el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni le conoce, ustedes lo conocen, porque habita con ustedes y estará en ustedes. Y a veces leemos estos versículos y los pasamos tan en alto. Y a veces también nuestras prácticas nos hacen perder de vista nuestra identidad. Cuando nosotros buscamos cómo buscar la presencia de Dios, ¿sí? Y buscamos como que cómo hago para acercarme más a Dios, cuando Él ya habita en mí. Entonces, si yo no me estoy sintiendo cerca de Él, lo que debo mirar no es qué más hacer, sino qué debo dejar de hacer. Oye, ¿no será que estás demasiado tiempo ahí perdiéndole en tu celular? ¿No será que estás demasiado tiempo en las redes sociales? O sea, y no es como que quito todo y sí, lo quemo. Como hacían los monjes que se iban fuera de la ciudad y se iban a vivir a un pináculo y donde estaban solos, sin agua, sin nada, para intentar buscar la presencia de Dios. Y cuentan cómo aún viviendo ahí, solos, sin nada, intentando buscar la presencia de Dios, igual eran tentados, igual tenían pensamientos de lujuria. Los monasterios que nacieron como ese, alejémonos de la civilización para buscar la presencia de Dios, para tener mejor comunión con Él, terminaron siendo sitios horribles donde muchos de ellos se llevaban prostitutas, se hacían orgías, se hacían una serie de cosas mientras aparentaban piedad. ¿Por qué? Porque estaban intentando externamente hacer algo que Dios debe hacer desde adentro hacia afuera. Querían aparentar la piedad, aparentar las cosas sin tener la realidad interna. Cristo habita en nosotros. Entonces es hermoso porque es la presencia de Dios, algo que yo debo manifestar. ¿Quién me está estorbando para percibir la presencia de Él que habita en mí? ¿Qué creo que yo tengo que hacer para sentir más a Dios? Cuando yo creo que debo hacer algo, debo leer la Biblia para poder sentir más a Dios, estoy convirtiendo la Biblia en un ídolo, en algo para acercarme más a Dios. Cuando el acercarme más a Dios se trata de confiar y creer en lo que ya Cristo hizo y que no hay nada que yo deba hacer, sino confiar y creer en lo que ya hizo. Y cuando yo confío y que creo en lo que Él ya ha hecho, Él me lleva a hacer. Y ahí hay una línea tan delgadita, porque hay personas que quieren hacer para hacer. Quieren hacer cosas para ser hijos de Dios. Quieren hacer cosas para encontrar la presencia de Dios. Y el Señor hace todo es al contrario. Nos hace hijos de Dios, coloca su presencia en nosotros y partiendo de esto, hacemos. Partiendo de esto nos reunimos, partiendo de esto nos congregamos, partiendo de esto cantamos, partiendo de esto alabamos, partiendo de esto hacemos sacrificios y adoramos. Partiendo de esto buscamos en su palabra porque queremos, ¿cierto?, conocerlo más a Él y conocer más de Él y no desviarnos de pronto en que percibimos que el Espíritu nos dice algo, pero si va en contrario a lo que Él ya ha dicho en la Escritura no tiene sentido. Entonces por eso buscamos la palabra, por eso oramos, por eso apartamos tiempo, ¿sí? Pero porque sabemos quiénes somos en Él, por lo que Él ha hecho en nosotros y porque sabemos nuestra identidad, que su Espíritu habita no solamente con nosotros, sino en la promesa de Jesús, estará en ustedes. Y yo veo que esta es una de las verdades más sencillas del Evangelio y que a veces más cuesta aceptarla, pero cuando tú la aceptas y cuando tú la crees, sobre todo, empiezas a vivirla, cambia todo, porque te das cuenta de que a veces nos dejamos llevar por el ritmo de vida cristiano, por el ritmo de vida de este mundo también, pero también por ese buscar, ¿no? Cómo ser mejores, más hijos de Dios, mejor dicho, no mejores hijos de Dios, sino cómo ser más hijos de Dios, cómo acercarnos al Padre. Y a veces en medio de esa búsqueda y de las palabras que utilizamos, empezamos a creer que estamos lejos de Él o que Él está muy lejos de nosotros. Y dejamos de ver el misterio. Cristo habita en nosotros. En 1 Corintios 3:16, un versículo que a veces he repetido muchísimo, ¿cierto? Dice, no saben, y lo he repetido muchos otros también, no saben que son santuario de Dios y el Espíritu de Dios habita en ustedes.
Qué hermoso. Cuando un discípulo o una persona que quería seguir a Jesús le dice, yo quiero estar donde tú estés, ¿dónde vives tú? Jesucristo da una respuesta que muchos cuando la leemos rápido hemos pasado por encima de ella y no nos hemos dado cuenta de que habla del propósito eterno de Dios. En Mateo 8:20 está esta perla hermosa. Jesús le responde a esta persona y le dice, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nido. O sea, en la creación, Dios ha diseñado un lugar para cada cosa para que tenga donde habitar. Y dice, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. El Hijo del Hombre, Jesucristo, Dios está buscando un lugar donde recostar su cabeza. Y el lugar que Él creó, el lugar que Él diseñó con sus propias manos, somos nosotros. Donde Él puede venir, puede estar y puede recostar su cabeza en nosotros. Y es el misterio, ¿cierto? El misterio de misterios. ¿Cómo puede el Dios del universo? ¿Cómo puede su espíritu habitar en nosotros? Cuando la tierra es el estrado de sus pies. ¿Cómo puede Él recostar su cabeza? Está buscando un lugar donde descansar, donde recostar su cabeza. ¿Nosotros podemos darle reposo y descanso a Él? ¿Él encuentra reposo y descanso en nosotros? ¡Wow! Y eso cambia tantas cosas en mi interior porque es como, ¿cómo está este templo? ¿Cómo están mis pensamientos? Vivo afanado, azarado por hacer, por esto, por lo otro, que por jalar a uno, que por jalar a otro, que por hacer, que por mis hijos, que esto, que la congregación, que el grupo, ¿sí? Y vivo azarado con cosas y con qué va a pasar, con el arriendo. Y vivo, ¿cómo está bien? ¿Cómo está mi templo? Es un templo donde hay descanso, donde he aprendido a descansar en Dios y Él en mí. O sea, es que, leyendo esto es tan hermoso. Porque todos sabemos, en Él encontramos descanso. Todos sabemos que en Él podemos descansar. Todos o muchos conocemos en Juan, el discípulo amado que se recostaba, ¿sí? En el regazo se recostaba, ¿sí? En su maestro, porque encontraba paz y seguridad. Y cuando se nos voltea, ¿sí? El versículo, cuando se nos voltea la historia de, oye, no es solamente que tú descanses en Él, pero que Dios está buscando un templo, un lugar, una casa donde recostar su cabeza, donde reposar. O sea, si el Espíritu de Dios es en ti, ¿sí? ¿Qué es lo que Él escucha en tu interior? ¿Qué es lo que se escucha en esa casa? Paz, tranquilidad, confianza en Dios. ¿O está lleno de afanes, de pensamientos, de esto, de lo otro que irá a pasar? ¿Cómo estás en tu interior? ¿Cómo estás en tu interior? Porque el exterior es fácil, o sea, el exterior yo puedo orar, yo puedo cantar, yo puedo, ¿sí? Podemos reunirnos, puedo ir al grupo de amigos, puedo sonreírles por la cámara, ¿sí? Podemos ir a la congregación los domingos a alabar, puedo alzar mis manos, ¿sí? Puedo hacer cosas externas. Pero Dios quiere hacer una obra interna, sin dejar de hacer lo otro, pero Él quiere hacer una obra interna y la pregunta es, ¿cómo estás en tu interior? ¿Estás descansando en Él y Él en ti? En Efesios 2, 19 al 22 dice, así pues, qué hermoso, ¿no? O sea, Jesucristo está buscando un lugar donde habitar. Así pues, ustedes ya no son ni extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Estamos edificados sobre el fundamento, los apóstoles, los profetas, pero la piedra angular, la que marca todo el edificio, es Jesucristo. ¿Y en qué términos nos está hablando la Escritura? En términos de construcción, de edificar un lugar. En quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, no basta con saber de que somos hijos de Dios y que somos la casa de Dios.
que el Espíritu de Dios habita en nosotros, sino que dice que el edificio debe estar bien ajustado. Por eso es que nos necesitamos unos a otros. Por eso es que está el tema de la comunidad. Por eso es que está el tema de compartir con otros cristianos. Por eso está el tema de los grupos de amigos ahora, que es una oportunidad en que aquellos que por causa de su salud, de lo que están pasando, del el momento histórico que estamos pasando de esta pandemia, ¿sí? Que ya está, esperamos que esté ya a pocos meses, ¿cierto? De superar este tema, ¿sí? Gracias a el tema de la vacunación, gracias al tema de las personas que ya están dejando este tema atrás también, porque de pronto ya han pasado por ahí, sin quitar de lado todo el dolor y todo lo que ha acontecido. Pero me refiero a que estamos pasando algo temporal, pero algo en lo que hay personas que por causa de sus situaciones y demás no están pudiendo asistir presencialmente a reunirse con otros, por guardarlos a ellos y por guardarse también. Entonces tenemos la tecnología por medio de la cual podemos vernos, que están los grupos de amigos y por el cual podemos compartir con otros cristianos. Y es un lugar hermoso porque es un lugar donde no solamente recibimos, ¿sí? O escuchamos a una sola persona hablar, ¿sí? O escuchamos solamente cántico y ya, sino que es un lugar donde podemos compartir, podemos dar de lo que Cristo ha hecho en nosotros y podemos recibir de lo que Cristo está haciendo en otros y podemos ser edificados mutuamente. Entonces, si tú no estás asistiendo presencialmente a la congregación, sea cual sea el motivo, pero sabemos que continúas conectado con la iglesia porque la iglesia es esta conexión espiritual, pero también se requiere una conexión natural. Por eso el Señor vino a establecer a su iglesia. Y una manera en que lo hacemos es por los grupos de amigos, porque por medio de la cámara no vas a tener problemas de que se te va a contagiar nada, ni tú vas a contagiar a otros. Entonces, aquellas personas que no están asistiendo por temas de salud a la congregación, les animamos a que se conecten a los grupos de amigos porque es la oportunidad de crecer, de estar bien ajustados, de movernos unos con otros, de hablar unos con otros, de edificarnos unos a otros. ¿Sí? En este espacio de culto están siendo edificados por medio de lo que el Señor le entregó al equipo de alabanza en el momento de la alabanza y que aquellos de ustedes que se conectaron en la alabanza y el Espíritu del Santo les habla también y están siendo edificados por medio de lo que el Padre pueda transmitir a través mío. Pero ustedes no me están edificando, ni se están edificando mutuamente. Para eso está el espacio de los grupos de amigos, donde hay una edificación mutua, donde podemos compartir, hablar, podemos orar, podemos abrir nuestro corazón, podemos también recibir exhortación, animarnos unos a otros. Es hermoso el espacio de los grupos de amigos, es donde mostramos que la relación realmente y en la conexión es espiritual, ¿cierto? Porque estamos conectados pero estamos en la distancia, pero igual ahí se da ese compartir, ¿sí? Y ese ser edificados mutuamente mientras pasa este tema temporal y mientras podemos vernos ya todos nuevamente cara a cara, ¿sí? Sin problemas, sin estar pensando en que se nos va a pegar algo y que de pronto podemos ser del porcentaje o alguno de nuestra familia puede ser del porcentaje, ¿sí? Que les va mal con este tema del virus. Entonces, sabemos que nos estamos cuidando y estamos cuidando a otros, pero también tenemos herramientas para no dejar de edificarnos mutuamente. Entonces, si tú no estás asistiendo y fuera de eso no estás conectado con un grupo de amigos, pues te animo y te exhorto a que busques conectarte con un grupo de amigos. Entonces dice, todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Qué hermoso, ¿para qué vamos creciendo? Para ser un templo santo en el Señor. Y es por medio de ese ajustarnos, por ese relacionarnos. Cuando alguien habla y dice algo que no me gusta, y yo, ¿sí? Y todo eso nos va ajustando, nos va formando nuestro carácter, la manera en que manejamos el conflicto en la congregación. Cuando a una persona algo no le gusta y cambia de congregación, está perpetuando su infancia espiritual. Se queda un niño espiritual. Esa persona que llega a una congregación no le gusta y se va a otra congregación, no le gusta, se va a otra congregación, no le gusta. Y no crece o tiene un problema con alguien y se va de la congregación, tiene un problema con el pastor y se va de la congregación, tiene un problema con un líder y se va a buscar otra congregación. Y así, y continúa en ese caminar una y otra vez, como que cada año, cada 2 años cambia, está perpetuando su infancia. Y cree que los demás son el problema cuando hay algo que no ha querido arreglar y que también debe arreglar y que hay un problema en su interior.
Entonces dice, todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En Cristo somos edificados para morada de Dios en el Espíritu, para ser ese lugar donde Dios habita y puede recostar su cabeza. Por eso la importancia de que crezcamos, de que maduremos, de que limpiemos nuestra casa. ¿Qué le estamos metiendo a nuestra casa? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Sí? Y es aprender a escoger, o sea, ¿qué estamos colocando en la casa de Dios? Este es su lugar de su habitación. Su Espíritu habita en nosotros. Lo que estoy viendo. Yo vería esta película si Jesucristo estuviera sentado al lado mío, si el pastor estuviera sentado al lado mío. Ahora, algunos son cínicos y aún no les importa, digamos, si está otra persona o no. Pero entonces, si Jesucristo estuviera ahí, correría a cambiar el canal. Si Jesucristo llegase a mi casa, una tarde, llegase, ¿qué haría yo de diferente? Y aquello que yo haría de diferente es aquello que yo debería hacer siempre. Llega Jesucristo y estoy en medio de mi partido. ¿Cómo me sentiría? ¿Apagaría? ¿Sí? O me comportaría un poco mejor porque parece que estoy como idolatrando este tema del fútbol y demás. Estoy viendo una película que me gusta muchísimo, sí, una serie que me gusta mucho y la disfruto y me río y todo. Y llega Jesús y cambiaría mi manera de portarme. ¿Por qué? Porque de pronto esta serie, esta película tiene escenas que no son tan buenas, que no las quisiera ver, no las quisiera compartir con otros o aún con mis hijos o aún con mis familiares. Sí, o sea, y es chistoso que uno piense eso y no pensamos en que el Espíritu de Dios ya habita en nosotros. Por eso la Escritura dice, no entristezcan al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él está en ustedes. Entonces todo lo que hacemos lo hacemos delante de la presencia de Dios. Y cuando yo tengo clara mi identidad, eso cambia mi manera de actuar, empieza a cambiar mi manera de ver las cosas. ¿Sí? Y en el momento en que empieza a cambiar mi manera de ver las cosas y me hago más consciente y cada vez más consciente de la presencia de Dios en mí, empiezo a cuidar más lo que escucho, lo que veo, ¿sí? Lo que hago. Empiezo a analizar mi corazón y me doy cuenta cuando hay cosas que están tomando un lugar demasiado especial y digo, uy, Padre, no me había dado cuenta, uy, eso está como que moviendo mis emociones y moviendo mi todo. ¿Será que estoy, sí? O sea, estoy cayendo en idolatría, estoy cayendo en lo otro. Y es muy bonito, pero todo parte de esa identidad. Él habita en nosotros. Él habita en nosotros y por eso el dueño de la casa quiere decidir qué pasa en esta casa. Primera de Pedro 2, 4 al 5 dice, y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ustedes sean edificados como ¿qué? Como una casa espiritual. Y no dice cada uno sea edificado, dice ustedes. Porque en el Padre siempre ha habido un diseño de comunidad. O sea, Él no nos quiere cada quien individualmente siendo edificados. Él dice ustedes. Por eso el congregarnos. Y si no lo podemos hacer por un tema de salud ahora, ¿qué herramientas hay para hacerlo? Hay herramientas virtuales, están los grupos de amigos, está el que yo me pueda conectar con otros cristianos. No, es que mi grupo de amigos se reúne en un horario en el que yo no puedo conectarme porque estoy trabajando, porque estoy estudiando. Entonces, ¿qué hago? Pues fácil, invéntate la reunión. O sea, es que a veces como que nos quedamos así como esperando a ver si la iglesia se le ocurre algo. ¿Será que los pastores van a poner un culto los miércoles a las 3 de la tarde, que es cuando yo sí puedo? Porque si no, entonces no me puedo conectar con Dios ni con otros en toda la semana. Llevo meses
sin poderme conectar con Dios. O sea, ¿cómo? El Espíritu de Dios habita en ti. Y también sé proactivo. O sea, listo, si no puedes asistir a un grupo de amigos, en las noches no puedes, es cuando todos son. ¿Sabes que hay un grupo de amigos en la tarde? Ah, sí, se reúnen un poco más temprano. Ok. Ah, pero yo trabajo a esa hora. Ok, entonces invéntate la reunión. ¿Cómo así que me invente la reunión? Claro. Diles a personas de grupo de amigos, o sea, así como hay gente que se inventa que vamos a ver el partido, que vamos a conectarnos para, ¿sí? Para el baby shower, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. Oye, pues diles, oigan, ¿por qué no nos conectamos este domingo a las 5 de la tarde un ratico y compartimos de la palabra y oramos y hablamos un poco? Es que hace rato que no los veo porque mi trabajo no me ha permitido hacerlo, ¿sabes? Y así se conecten a otra persona, otros 2 o 3 nomás. Ya. Ahí sí tienes una oportunidad de establecer conexión, pero a veces sacamos unas excusas. O sea, imagínate si tú tienes un problema de salud o un tema de salud y no estás conectándote entonces presencialmente con una congregación, y fuera de eso no te estás conectando virtualmente con un grupo de amigos o con otros cristianos. Estás individualmente, o sea, estás yendo en contra del diseño cuando tenemos tantas herramientas. Entonces por eso te digo, invéntatelas, o sea, invéntate las reuniones, así como tú puedes decirle a cualquiera, oye, nos vemos, sí, tengamos una videoconferencia. Lo puedes hacer con personas de la congregación para leer la palabra, para hablar, para compartir de lo que Jesús ha hecho en tu vida, lo que está haciendo, para orar, para alabar. Tú puedes hacerlo. Pero tenemos una mentalidad de ni siquiera de oveja, sino de borrego, como que hasta que no, es cuando a mi líder de mi grupo de amigos se le ocurra, pues tú proponlo y también tú puedes hacerlo. O sea, lo que digo es que nosotros tenemos herramientas, ¿sí? Y a veces falta es como ese querer y entender que nosotros podemos hacerlo. O sea, tú puedes hacer esas cosas, puedes buscar a otros, puedes decir, oye, los extraño, oye, quiero hablar contigo, ¿sí? Y tomar ese momento para hablar, para contar de lo que ha estado, pues necesito que oren por mí, ¿sí? Y hacerlo, ¿sí? Si no es presencial, tenemos la herramienta virtual, porque ahorita nos estamos cuidando y todo este tema. Entonces lo que hay son muchas excusas, porque herramientas para hacer las cosas hay muchísimas más que las excusas que hay. Entonces, si tú quieres crecer en Cristo, tú vas a ser intencional. O sea, tú no ves a los discípulos de Cristo como, ahí, ¿dónde nos irá a llevar el Señor? Jesucristo les dice, ven y sígueme. Y siguió caminando. Y los discípulos, dejando al instante las redes, fueron y lo siguieron. Hay algo de ser proactivos, ¿sí? Que hemos perdido en el reino, ¿sí? Por la comodidad, por todo. Entonces tenemos muchas excusas. Y estamos en una época donde hay un despertar espiritual y esas excusas chimbas que decimos así en Cali, espero que no sea una grosería acá en Bogotá, sí, o en otro lugar, me perdonan si es así. Esas excusas chichipatas que inventábamos antes, sí. Ay, no, es que este domingo me tocó trabajar. Ay, no, es que pasó con mi familia el domingo, entonces por eso no pude ir al culto. Ay, no, es que salí tarde del trabajo. Ay, no, todas esas excusas se están cayendo porque tenemos la tecnología para buscar espacios para congregarnos y para vernos con otros cristianos y para crecer. Entonces no hay excusa. Sí, o sea, no hay excusa. No hay excusa. Lo que no queremos es sacar el tiempo para hacerlo. ¿Sí? Sacar, sea en la mañana, sea en la tarde, sea un domingo, sea un sábado, y decir, listo, no me estoy pudiendo reunir los otros días, pero requiero crecer porque la Biblia habla de comunidad y de un edificio, y necesito que este templo crezca. Y yo lo estaba haciendo crecer, pero como que no de la manera adecuada, con alimentación, y así no es, ¿sí? Sino que crezca en Cristo, ¿sí? Y necesito de otros. Entonces no puedo estar en esta reunión, no puedo estar en la otra. Oye, ¿y no tengo ahí en el grupo de WhatsApp a todo mi grupo de amigos? ¿Sí? Y si no lo tengo, no puedo ir contactar a la congregación y decir, ¿sí? Quiero conectarme, quiero crecer. Me estoy dando cuenta de que estoy solo, estoy individual, y la casa de Dios es comunitaria. Dice que Él está formando un edificio ajustado, que somos piedras vivas que hacemos parte de esa casa espiritual. Y solamente escuchando videos por YouTube no vamos a crecer, te lo digo. O sea, aquellas personas que se están yendo a congregaciones virtuales y únicamente se están conectando a recibir, que Dios tenga misericordia y les ayude a encontrar otras personas con las cuales verse e interactuar. Porque eso es lo que criticábamos de la iglesia tradicional, que la gente va a misa y recibe y se va y ya, y su vida no cambia.
Y luego la gente empezó a ir al culto los domingos y ya, iba, y el resto de la semana su vida no cambia, su hogar es un desastre, su comportamiento con sus hijos y con su cónyuge es un desastre, con sus papás, así, un desastre. Y no hay transformación, porque solamente va, recibe y se va. Pero hemos aprendido que la vida cristiana es el interactuar, el comunidad, el que alguien me exhorte, en que me puedan ver y me puedan decir, oye Jorge, pero no estuvo tan bonita la manera en que le respondiste a Cata. ¿En serio? Uy, no lo había visto. Y luego orar y, oye, tienes razón, ¿sí? Y cosas así, o sea, el interactuar hace que veamos cómo somos, que también nos podamos rendirle cuentas a alguien, contarles por lo que estamos pasando, nuestras preocupaciones, que oren por nosotros, orar unos por nosotros, ministrarnos unos a otros, el poder ejercitar los dones. El Señor da dones para la necesidad. Entonces hay personas que dicen, yo no tengo ningún don, yo siento que el Señor no me ha dado dones. ¿Ok? ¿Y qué necesidad has habido a tu alrededor? Ah, no, es que yo no me veo con nadie. Entonces, ¿para qué quieres un don? O sea, si quieres el don de resucitar a alguien, tiene que haber un muerto. Si quieres el don para sanar a alguien, tiene que haber un enfermo con el cual estés interactuando, por el cual puedas orar para ver si se manifiesta el don. Si quieres el don de enseñanza, tienes que tenerle a quien enseñar. ¿Sí? Si quieres el don de pastorear, pues tienes que tener personas a quienes pastorear. Quiero el don de servicio. Ok. Tienes que tener oportunidades para servir. Si estás solo, incomunicado de todos, pues ¿cómo se van a manifestar los dones? Los dones se manifiestan y Dios los manifiesta donde hay una necesidad. Entonces, a veces la ausencia de dones es porque hay ausencia de servicio, de necesidad, de interactuar con otros. Porque los dones se manifiestan a la medida que interactuamos con otros, que servimos a otros, que amamos a otros, que nos vemos con otros, sea virtual, sea presencial. Y ahí salen dones, ahí Dios te da palabra de ciencia. A mí nunca Dios me ha dado palabra para nadie. ¿Y a cuántas personas has aconsejado? Ah, no, a ninguna, porque Dios no me ha dado palabra. No. Es que es al revés. A medida que tú empiezas a hablar con otros y ayudarlos, Dios te va dando palabra. Porque va viendo la necesidad que se necesita ahí. Por eso Jesucristo le dice a sus apóstoles, no les dice a sus apóstoles, perdón, vayan al seminario, prepárense, hagan todos los cursos, que es el diploma, todo lo demás. Y una vez que pasen unos años, van a poder ir y predicarle a las personas. Él dice, cuando estén delante de reyes, de personas que ustedes piensan que están en eminencia y que tienen más palabra que ustedes, no se afanen por lo que van a decir. Porque en ese momento el Espíritu Santo les va a dar de qué hablar. ¿Por qué? Porque Él habita en nosotros. Y los dones y su Espíritu se manifiesta cuando hay una necesidad. Por eso es que los grupos de amigos nos ha pasado, son tan hermosos y bonitos. Sí, a veces no podemos estar conectados en ellos y cuánta falta nos hacen, ¿cierto? Pero por eso debemos buscar intencionalmente conectarnos con otros, así sea en otros espacios. Pero en los grupos de amigos nos ha pasado que a veces la persona que menos habla, llega el día en que habla y dice unas cosas tan profundas que uno dice, wow, ¿y tú de dónde la sacaste? ¿Sí? Y es como que, claro, es lo que el Espíritu coloca en ese momento en esa persona, pero también de lo que le ha entregado y que no tenía dónde depositarlo. Y es bonito, y salen aportes, salen cosas, porque el Espíritu Santo que habita en nosotros empieza a llenar a cada uno. Y empezamos a crecer a su imagen y empezamos a ser edificados mutuamente. Y eso es precioso y hermoso. En 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Y de nuevo utiliza el término, somos la casa de Dios. Somos la casa de Dios. Su Espíritu habita en nosotros, pero fuera de eso habita en otros. Y eso es lo que no se nos puede olvidar. Su Espíritu habita en nosotros y nosotros es plural, en nosotros. Por eso el Señor nos da una oración cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Jesucristo les da una oración que no tiene sentido fuera de un contexto de comunidad. ¿Cómo comienza la oración que Jesucristo les enseña y nos enseña? Padre nuestro. Padre nuestro. Dice, entra a tu habitación, cerrada la puerta
ora de esta manera: Padre nuestro. O sea, aun cuando estés en lo más íntimo con el Padre, no es Padre mío, es Padre nuestro. Y no se te debe olvidar que haces parte de una familia de hijos e hijas. Y que si por diversas circunstancias no te has podido ver con ellos, sé intencional y búscalos. Aprovecha las herramientas, así sea una llamada. Y ahora con los teléfonos, los celulares, o sea, las llamadas se pueden hacer compartidas. O sea, ni siquiera tenemos que abrir el computador y hacer la videollamada. O en el celular, no, la cámara no me funciona, no tengo los datos para hacer la videollamada. Podemos hacer una llamada y agregar un montón de personas y hacer una llamada compartida y hablar un rato, compartir un rato qué te dijo el Señor en el devocional, esto y lo otro, ¿sí? No solamente qué le dijo el Señor a una persona en el devocional, sino qué te dijo a ti, y compartir entre todos. Y es hermoso. Padre nuestro, somos una comunidad y eso no se nos debe olvidar. Somos una comunidad, ¿sí? Y el hecho de que no nos veamos en un lugar presencialmente, no dejamos de ser una comunidad. Porque hay muchas herramientas y muchas maneras en que podemos continuar congregándonos mientras pasa este tema sanitario, pero sin dejar de congregarnos, sin dejar de ser intencionales en la búsqueda del Padre. Y te bendigo, o le pido al Padre que te bendiga, le pido al Padre que te continúe bendiciendo, porque estás viendo o escuchando esta enseñanza, porque hay sed en ti y porque anhelas conocer más de Él y conocer más del Cristo que habita en ti. Y eso es hermoso y precioso y valioso. Y es tan hermoso y precioso. Entonces el Espíritu de Dios está buscando un lugar donde habitar. El Jesucristo está buscando un lugar donde recostar su cabeza. Un lugar tranquilo y hermoso. Piensa a ti, ¿qué es lo que más te gusta de cuando llegas a tu casa? Si tienes una buena dinámica familiar, te gusta tu casa. Hay personas que en este tiempo de pandemia se demostró cuán rotas estaban las relaciones familiares, porque hubo más peleas, más esto, más lo otro. Se dieron cuenta de que no se veían, de que no compartían, de que eran individuos y no eran familia. Hay otros que no sufrieron con ese tema porque son familia y demás. Pero el tema es que cuando tenemos una bonita dinámica familiar, nos gusta estar en la casa, ¿sí? O sea, la casa es un lugar agradable, precioso, no es el lugar del que debo huir, es un lugar al que anhelo regresar después de trabajar, porque es el lugar donde puedo llegar, me puedo quitar mis zapatos. Esto se lo he contado a los jóvenes desde hace años, ya 10 años. Comenzamos con el plan de las edades en el 2011. Y yo les contaba cómo, y no ha cambiado, ¿sí? Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo el compartir con ellos, amo el hogar que el Señor nos ha dado, ¿sí? Que no es esta casa física, el hogar que el Señor nos ha dado es donde nosotros estemos, ¿sí? Y de las cosas que más me gusta de llegar a mi hogar es quitarme los zapatos y los pies descansan, colocarme mis chanclas, ¿sí? En esa época tenía unas pantuflas más cómodas, eran más suaves. Ahora tengo unas chanclas, pero los pies descansan, ¿sí? Y el sentarme, sea en un sillón de la sala o recostarme un rato, ¿sí? En la cama y descansar. Pero primero que todo, o sea, antes de llegar a ese momento, ¿sí? Una de las cosas que también más me gusta es cuando llego, me quito mis zapatos y demás y entro a la casa y me reciben mis hijos, sí, y me abrazan y gritan y todo. Y eso es tan hermoso, o sea, cuando mis hijos reconocen mi presencia, es preciosísimo. O sea, y salen corriendo, o mi esposita se da cuenta y dice: hijo, llegó su papá, sí, y también viene y me saluda y nos saludamos y ellos me abrazan y dan papi, como si no me hubieran visto hace años, y nosotros nos vemos a cada rato, sí, o sea, pero gritar así todos hermosos. Y eso es tan precioso porque es una figura que me llena tanto. ¿Y por qué se las comparto? O sea, como que, ay, miren lo que me pasa a mí. No, es que todo lo que a mí me pasa con mis hijos y con mi amada, yo digo, wow, ¿cómo es el Padre? Cuando le damos su lugar. O sea, si yo soy, ¿sí?, hombre y me alegra tanto esto y de ver a mis hijos felices en mi presencia, cuánta alegría sentir al Padre cuando reconocemos su presencia en nosotros. ¿Sí? Cuando no creemos de que estamos lejos de Él y que nos toca buscarlo a Él, sino que reconocemos que Él habita en nosotros. Y cuando lo alabamos, y cuando le oramos, y cuando le decimos: Padre, qué hermoso, qué precioso, gracias. Sí, cuando hablamos con Él, cuando lo determinamos. Todos nosotros tenemos una búsqueda de
que nos determinen, ¿cierto? Y demás. El caso es que el llegar a un lugar donde tú puedes descansar, donde eres amado y donde puedes amar es hermoso. Y eso es lo que el Padre quiere hacer en nosotros. Y ha hecho de nosotros. Dice, somos su casa, el lugar donde Él puede recostar la cabeza, donde Mateo 8:20 se va a cumplir. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Pero después de Pentecostés, el Hijo del Hombre ha tenido muchos lugares donde recostar su cabeza, su iglesia, sus hijos, nosotros. Y es mi anhelo y mi deseo que tú y yo podamos ser ese lugar donde el Padre pueda recostar su cabeza. Ya lo somos. Somos ese lugar donde Él anhela recostar su cabeza, porque ya somos el templo de Dios. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Pero debemos crecer en formar y en quitar todo aquello que le quite la paz a este lugar, para que Él pueda venir, para que Él pueda manifestarse, porque Él ya está en nosotros, perdón. Ahí donde nuestro vocabulario te va a cuidarlo. Para que Él pueda recostar su cabeza, para que el Espíritu que está en nosotros no se entristezca, sino que tenga ese lugar donde habitar, que habite en nosotros y permanezca ahí gozosamente y se alegre de esa vida y esa relación que tiene con nosotros, y que por medio de nosotros edifica a otros por la relación que tenemos con la comunidad, porque no dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que somos intencionales en buscar a otros creyentes, en hablar con otros, en compartir con otros, en decirle, mira, solamente quiero hablar contigo y contarle lo que Dios ha hecho en tu vida, o quiero preguntarte cómo ha estado esto, cómo ha estado lo otro. Sí, ser intencionales, y no solamente como esperar a que el pastor te dé una cita, porque el pastor está ocupado, está de viaje, esto y lo otro, o a que alguno de los pastores te pueda atender, o que mi líder de grupo de amigos. No, la edificación es entre todos, y podemos edificarnos mutuamente como esa casa que somos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y eso es hermoso. Somos su casa, somos su habitación, somos el lugar de su presencia. Somos la casa de Él. Tengo tanta... Se supone que íbamos a ir más allá, pero bueno, esta historia queda en continuar. Queda en continuar esta historia. Queda en continuar. Gálatas 4:19 termina diciendo, Gálatas 4:19 dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es mi oración que tengamos tan clara nuestra identidad, de que Dios habita en nosotros, de que podamos caminar a la altura de nuestro llamado, que Cristo sea formado en nosotros, y que veamos que así como nos preocupamos por algunos que tienen un altar en su casa de oración o de alabanza, y tienen una mesa, tienen velitas, tienen cositas, colocan música, así como nos preocupamos por esas cosas externas, si un 10% de la energía que le colocamos a lo externo se la metiéramos a cuidar lo interno, todo cambiaría. Porque eso que Él dejó, de ese diseño del templo, de entrar hasta su presencia una vez al año y entender que es un lugar santo, es como Él nos ve a nosotros. Nosotros somos ese lugar santo, ese lugar inmaculado, ese lugar que Él está formando, sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes, ese lugar que Él está limpiando. Y así con la energía que le metemos a limpiar nuestra casa, a limpiar nuestra cocina, a limpiar el comedor, a barrer, ¿sí? y a trapear cuando viene una visita, entendiéramos que esa energía que le metemos a la casa física es la que deberíamos meterle a nuestra vida, para sacar la falta de perdón, la amargura, esos malos recuerdos. Me hizo, no me hizo, me miró mal, no me miró, me llamó, no me llamó, te envié 10 mensajes, me dejaste en visto. Esto, dijiste, no dijiste, compartiste esto en Facebook, compartiste esto en otro lado, no me miraste, pero mira que si estabas conectado acá. Sí, o sea, todo eso que de nuestras dinámicas, nuestras relaciones. Sí, mi jefe me miró, no me miró, me llamó, no me llamó, me gritó, no me gritó, mi pastor, esto, lo otro, mi líder. Toda esa energía, sí, que la invirtiéramos en limpiar esas cosas y en sacarlas, y en cultivar el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, la paciencia, sí, el amor, ¿cierto? Las cosas contra las cuales no hay ley. Y si lo gastáramos
Así como nos desgastamos a veces en cuidar y en mantener bonito nuestro lugar externo. Sí, el cuidar y mantener bonito cuando hicimos la obra en la congregación, sí, y todo el dinero que llevábamos y cómo mirábamos y muchas personas opinaban y deberíamos poner esto, deberíamos hacer lo otro, por el lugar que es simplemente una casa donde nos reunimos. Si esa misma energía se la metiéramos a esta que es la casa de Dios, la iglesia sería otra. La iglesia a nivel mundial sería otra si entendiéramos lo que la Escritura nos ha dicho durante milenios. Somos la casa de Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros. Camina conforme a esa realidad. Haz los cambios que debas hacer. Deja las cosas que debas dejar y empieza a caminar cada día reconociendo que la presencia que a veces buscas externamente habita en ti. Y que Dios, el Espíritu Santo, que Jesucristo pueda encontrar un lugar donde reposar. Porque no está lleno de amargura, de iras, de contiendas, de malos recuerdos, sino que has encontrado la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y estás en paz en tu interior, primero que todo. Y compartiendo y creciendo con otros. Porque no hay nosotros sin otros. Somos la casa de Dios, el santuario del Espíritu Santo, y Él habita en nosotros. Que nada ni nadie te quite tu identidad. No te dejes robar de esa realidad. Y tu primer enemigo eres tú mismo, con lo que haces, con lo que piensas, con lo que acumulas en tu interior. Que puedas aprovechar este tiempo para cerrar tus ojos y preguntarle: Padre, ¿cómo está tu casa? ¿Qué cosas he permitido en mi corazón? ¿Qué cosas estoy permitiendo? ¿Qué rencores y amarguras estoy albergando? ¿Qué persona estoy detestando? ¿Qué pensamientos negativos de odio, de ira estoy albergando, de falta de perdón, que no van conforme al diseño de tu casa? ¿Qué pensamientos tengo? ¿Qué alabanza sale de mi boca? ¿Cuál es la música que escucho y las melodías que se me pegan y que estoy cantando durante el día? ¿Realmente te glorifican a ti o son canciones que van en contra de tu diseño? ¿Cuál es la música de fondo que tú anhelas en tu templo? Porque este es tu templo. Y no es colocar la música ya a sonar sola en un cuarto. Es lo que yo escucho, porque este es tu templo. ¿Con qué lo estoy alimentando? Lo que estoy viendo, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy tocando? ¿Qué estoy pensando? Padre, muéstranos cómo está tu casa y qué cambios debemos hacer para que tú tengas, para que este sea el lugar donde tú puedas reposar tu cabeza confiadamente, porque nosotros también estamos tranquilos y confiados en ti, Padre. Que aquellos que están escuchando esto salgan decisiones y determinaciones, que no cierren simplemente este video en YouTube y se pongan a abrir otro, a hacer otra cosa. Padre, que realmente se tomen unos minutos para procesar lo que han recibido del Padre, lo que han recibido de ti, y podamos tomar las determinaciones y las decisiones que debemos tomar, sabiendo que tú habitas en nosotros, porque eso cambia todo. Somos tu casa, Señor, y fuera de eso no estamos solos. Que podamos ser intencionales, que podamos ahora mismo escribirle a alguien y decirle: hola, cuando hablamos, podamos escribirle al grupo de amigos y decirle: oiga, los extraño, hace rato no me conecto y si me hace falta. Que todo engaño de Satanás que nos pueda hacer creer que podemos crecer solos sin una comunidad que sea derribado, porque no necesitamos unos a otros. No necesitamos unos a otros. Padre, que puedas tener tu templo, que es cada uno de ellos, y que podamos presentártelos.
que nos fatiguemos como Pablo en construir tu casa, en edificarnos y edificar a otros, Padre. Amén. Amén. Entonces, hasta una próxima ocasión. Que Dios los continúe bendiciendo. Amén. Sí, ¿listo, Paz? El Señor no ha cesado de ser bueno con nuestra casa de amor y restauración. Tenemos mucho por lo que agradecer y con qué agradecer al Padre. El Señor ha hecho abundar en nosotros dones y talentos para bendecirnos y ministrarnos los unos a los otros. Si has escuchado la voz del Señor en este tiempo para servir en la congregación y tienes un llamado para la alabanza y o la producción audiovisual, Te animamos a escribirnos al correo electrónico que aparece en pantalla con tus datos personales, con tus áreas de interés, es decir, en qué quieres servir y con las aptitudes que cuentas a la fecha, es decir, cuáles son tus dones y talentos al día de hoy. Sabemos que son tiempos nuevos y como equipo abrazamos a las personas que Dios una al diseño de nuestra congregación. Esperamos crecer junto a ti cada día más a la imagen de Cristo. Te esperamos. Bendiciones.